Hola, ¿qué tal, queridos amigos, hermanos, peregrinos y peregrinas que se han juntado con nosotros para esta experiencia de Pascua, para este retiro de Pascua en el que la palabra se hace luz para nuestra vida, para nuestro camino? En esta ocasión nos acompaña un hermano, un amigo de la casa, el padre Danilo Medina. Padre, bienvenido a este espacio, gracias por estar. Marco, muchísimas gracias por la invitación y por darme el placer de poder compartir con nuestros queridos peregrinos algunas reflexiones acerca de un texto que usted personalmente lo sabe, no solo me gusta, me apasiona. Ya de por sí la Sagrada Escritura es una pasión, pero dentro de la Sagrada Escritura, este texto en particular es mi favorito, es mi predilecto, y así como yo lo he disfrutado conociéndolo con un poquito de profundidad, espero que también al menos logre contagiar algo de amor por este texto y por la Sagrada Escritura a nuestros queridos peregrinos. Muy bien, Pater, muy bien. Gracias entonces por estar con nosotros y vamos entonces a la lectura del texto, a ver cuál es ese texto predilecto del padre Danilo. El texto predilecto mío es el de Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 35, llamado habitualmente el episodio de los discípulos de Maús. Dice así entonces el texto. Ese día, dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿tú eres el único extranjero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días? Él les preguntó, ¿qué sucedió? Le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron temprano al sepulcro, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que habían tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué torpes son para entender? ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las escrituras se refería a él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero lo retuvieron insistiéndole, quédate con nosotros. Ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte, los que habían regresado de Emaús les relataron lo que les sucedió en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto. Una pequeña premisa, y es que realmente este pasaje y su contenido representa el itinerario de la vida cristiana a la luz de la Pascua. Por eso es tan rico, por eso tiene tanto sentido, por eso es una fuente de tantas enseñanzas para nuestra vida cristiana, para nuestro discipulado cristiano. El seguimiento de Cristo encuentra en este pasaje un modelo, un camino a seguir precioso. Vamos a poder confrontar, espero yo, con nuestros queridos peregrinos de aquí en adelante,
en una pequeña estructura que vamos a seguir, unos pequeños pasos, un itinerario que vamos a seguir, que sería comenzando por algunos aspectos técnicos, diríamos nosotros, del estudio del texto, para conocer el texto, y luego, obviamente, ya después de adentrarnos, por ejemplo, en temas del autor, de su contexto literario, de género literario, de pronto algunas palabritas también sobre aspectos gramaticales relacionados con este aspecto literario, la estructura también, que puede decirnos algunas cosas muy interesantes, para luego sí comentar brevemente el contenido, la riqueza tan grande de lo que se encierra en ese texto y en este episodio, y obviamente, que creo que es el interés de todos nosotros en esta perspectiva de peregrinaje en el retiro, es aplicar eso a nuestra propia vida, captar la enseñanza y la actualidad que tiene este pasaje. Entonces, con este itinerario así muy someramente presentado, iniciemos hablando del autor. Claro, ya con esto podríamos tener para todo un curso como el de Cristología que estamos siguiendo tan hermosamente con nuestros expertos en toda América Latina. Bueno, el autor obviamente es bastante fácil de identificar. Se trata de Lucas, el evangelista Lucas. Una persona muy culta, muy preparada, de la iglesia por algunos mismos textos, testimonios bíblicos, médico de profesión, compañero y amigo, discípulo muy cercano de San Pablo, probablemente estuvo con él en algunos de esos viajes y aventuras misioneras por todo el contexto de Asia Menor, de Grecia, de Europa, en fin. En el último, incluso en el viaje de la cautividad, es muy probable que también haya estado con él, según los estudios de los Hechos de los Apóstoles. De la persona como tal no vamos a avanzar demasiado, más bien decir que la obra de este autor, Lucas, es una de las obras más ricas, más completas de toda la Sagrada Escritura y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Lucas nosotros percibimos tres grandes momentos. Es como la macrovisión de la historia de la salvación. El momento de la promesa, que es el momento de Israel, representado sobre todo en aquellos pasajes, episodios de lo que llamamos la infancia de Jesús, diríamos un poquito antes de su nacimiento y durante su primera y tierna edad. Es como el tiempo de Israel, el tiempo de la promesa. Pero ya con Jesús, y especialmente, pues obviamente desde su encarnación, nacimiento, su vida, etcétera, llega el tiempo del cumplimiento, es el tiempo de la realización con Jesús. Y después se proyecta en el tiempo de la iglesia, que también podemos llamarlo el tiempo de la misión. Y esa es la maravilla de la obra de Lucas, que nos ofrece esa visión amplia y completa de la historia de la salvación. Desde Adán incluso, que es interesante porque la genealogía de Lucas no se remite como en Mateo, que son los dos únicos que nos traen genealogías en sus relatos evangélicos, no se remite a Abraham, se remite a Adán como hijo de Dios. De manera que es una visión amplia, universal, generosa de esa historia de la salvación. Pero el centro y el culmen no puede ser otro, es Cristo, centro de la historia, y concretamente el misterio pascual. Su pasión, su muerte y su resurrección es el corazón, es el eje fundamental de la obra de Lucas como lo es de la historia de la salvación. Ese es uno de los grandes méritos de Lucas. Obviamente podríamos hablar de otros cuantos méritos, así como para mencionar solamente es el Evangelio de la Misericordia, es el Evangelio, y cuando digo Evangelio quiero incluir también a los Hechos de los Apóstoles, porque no se nos olvide que son dos tomos de una misma obra, inseparables, que siguen una estructura preciosa, pero profundamente relacionada. Entonces, es la obra que exalta la misericordia de Dios, que privilegia a la mujer, especialmente a María, por supuesto. Es la obra que pone de relieve la importancia de los pobres para Dios. Los pobres son los predilectos de Dios en la obra de Lucas. Los niños. Es el evangelio de la alegría también, junto con la misericordia, es el evangelio de la alegría cristiana. La sensibilidad humana, los sentimientos, los afectos, en fin, podríamos aquí multiplicar elogios, todos muy ciertos, de este gran autor como es Lucas. Entre paréntesis, si de pronto en algún momento se me sale Luquitas, ustedes perdonarán, pero es que lo quiero mucho y lo trato así con mucho cariño. Entonces, es una maravilla este autor. Bien,
Pero esto ya nos ha llevado a una cosa que es muy importante para irnos adentrando en el texto, y es que estamos ante una obra bastante rica y amplia, muy completa, porque son 2 tomos. El Evangelio, que tiene 24 capítulos, y los Hechos de los Apóstoles, que son 28 capítulos. Por lo tanto, es una de las obras más extensas del Nuevo Testamento, donde nos ofrece primero, diríamos nosotros, el Evangelio de Jesucristo, desde, como decíamos, su pasado, ¿no?, en Adán y toda la historia del Antiguo Testamento, que se va adentrando ya a su cumplimiento con la encarnación, la infancia, es el evangelista que más tiene relatos de infancia, y luego, obviamente, su ministerio público, su predicación, sus obras de misericordia, hasta concluir con el misterio pascual. Pero ahí no acaba todo. Ahí acaba una gran etapa que se proyecta necesariamente desde la luz del misterio pascual, se proyecta en la misión, en la iglesia, en el cumplimiento de eso que al comienzo de los Hechos de los Apóstoles enuncia como programa de vida, no solo de libro, sino programa de vida cristiana, cuando les advierte a los discípulos Jesús, a los apóstoles, recibirán la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, para que sean mis testigos, comenzando por Jerusalén y toda Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Hechos 1, 8, capítulo 1, versículo 8, nos dice eso, esas 4 cosas fundamentales que son el programa de todo el segundo tomo que llamamos Hechos de los Apóstoles. La predicación por la acción del Espíritu Santo, primero en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y luego, sobre todo con San Pablo, hasta los confines de la tierra. Por eso Hechos concluye en Roma. Cuando Pablo llega a Roma y nos dice claramente, puede predicar abiertamente, sin impedimento alguno, el Evangelio del resucitado. Y eso que estaba bajo prisión domiciliaria. Pero es que ese era el objetivo del libro, de la segunda parte de la obra de Lucas. Mostrar cómo el Evangelio no tiene barreras. Se abre camino libremente por la fuerza del Espíritu Santo y por el compromiso misionero de la iglesia, hasta los confines del mundo. Por eso llega a Roma. Bien, en ese contexto, el texto de los discípulos de Emaús ocupa un lugar privilegiado, porque está en el último capítulo del Evangelio y en el corazón de ese último capítulo. Ese último capítulo, que es el 24, tiene como 3 grandes momentos. El primero, el que se acostumbra a llamar relato de la tumba vacía, del sepulcro vacío, que es prácticamente el testimonio de la resurrección del Señor. Después, en el centro de ese capítulo 24, está justamente este episodio precioso de los discípulos de Emaús. Y el tercer momento, con el que concluye no solo el capítulo 24, sino toda la primera parte del Evangelio, que es la aparición a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos ya en Jerusalén, y el mandato misionero, que entre otras cosas es como un gancho que deja allí Lucas, porque al final del Evangelio dice las mismas 4 cosas que decíamos hace un momento de los Hechos de los Apóstoles al inicio. Es decir, también anuncia el Espíritu Santo que vendrá, anuncia que tienen que ser testigos de eso que están contemplando, de la resurrección y los efectos de la resurrección. Tienen que empezar en Jerusalén, porque Jerusalén es muy importante, como lo vamos a ver también al comentar el texto de los discípulos de Emaús, ya en perspectiva cristiana, por supuesto. Y que esa predicación debe abarcar a todas las naciones, a todos los pueblos. Bien, entonces, el contexto en el que encontramos este pasaje es muy interesante, porque podríamos decir que el texto de los discípulos hace como de puente, porque de hecho lo vamos a ver, casi que resume, recoge en una breve síntesis maravillosa todo el Evangelio, porque nos habla de aquel Jesús de Nazaret, que fue un profeta, que fue poderoso en obras, en palabras. Ahí ya nos resumió todo lo de prácticamente desde la encarnación y el ministerio público. Y luego nos resume también la última semana, que las autoridades lo condenaron a muerte, que fue crucificado, e incluso, que es lo curioso que vamos a contar, estos discípulos recordarán, o mejor, darán testimonio de que hay noticias acerca de la resurrección. Lo grave es que no le han dado crédito a esas noticias, pero ellos ya habían escuchado que fueron algunas mujeres y que encontraron el sepulcro vacío, y que también los apóstoles habían encontrado lo mismo. El problema es que no habían aceptado ese testimonio. Pero entonces viene como ya
en el texto, durante el recorrido, digámoslo así, del episodio de los discípulos, se hace esa especie de síntesis de todo el Evangelio. Y en la conclusión del episodio hay una proyección maravillosa de lo que serán los hechos de los apóstoles, desde la clave de la misión. Por eso ellos no se quedan ahí en Emaús, regresan a ser confirmados en la comunidad cristiana de Jerusalén, confirmados en la fe pascual, y luego sí dar su testimonio, que será lo que va a hacer la iglesia de allí en adelante y por todos los siglos. Testimoniar que Cristo realmente resucitó y que es el Salvador, por supuesto. Bien, entonces eso creo que suficiente por ahora, porque si me entretengo aquí nos anochece, ¿cierto, Marco? Entonces, avancemos. Acerca del género literario, ¿qué podemos decir? Hay muchas propuestas y muy interesantes. Ha sido dificilísimo para los autores estudiosos de la Biblia precisar con exactitud un género literario, porque es que es tan rico que como que escapa a esa restricción en un solo género. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, mucho de diálogo, que ya es una forma literaria preciosa. Tiene mucho de drama, bastante de drama. Ahí me quiero detener un momentico porque el aspecto dramático, casi que hasta dramatúrgico de este episodio, está representado en al menos dos estrategias muy bonitas. Una, por ejemplo, es aquella de que el autor oculta a los protagonistas, bueno, protagonistas secundarios, porque el principal va a ser Jesús, pero aquellos dos discípulos, Cleofás y su compañero, les oculta algo que nosotros los lectores sí sabemos. Y ese es un recurso precioso a nivel dramático, porque nosotros sabemos que quien se acerca a compartir el camino es Jesús resucitado, pero ellos no lo saben. Y entonces empezamos nosotros a meternos en la historia, como cuando en las películas, ¿cierto, Marco? Ha visto las películas que llaman de serial killer, ¿no? Los asesinos en serie, esos matones, que las escenas nos llevan a que se llegue el momento en el que se encuentra solo el asesino con la muchacha, la protagonista, la muchacha bonita de la película, y empezamos a sufrir y a sudar petróleo porque la muchacha no sabe que ese es el asesino y nosotros sí sabemos. Y hasta que todo lleva como a su culmen y desenlace. Pues algo similar encontramos aquí en los discípulos de Emaús, tanto que algunos estudiosos han hecho estudios completos, libros completos, artículos completos, este aspecto dramático, dramatúrgico del episodio de Emaús, comparándolo incluso con las obras de Homero. Y esto es mucho decir. Y por si acaso estamos hablando del gran autor clásico griego Homero, no de Homero Simpson. No, por si acaso, digo yo. Bien, entonces el aspecto dramático está muy presente, el diálogo está presente, la pregunta está presente. Está presente también algo que han llamado algunos autores la cristofanía o epifanía o teofanía, porque de hecho todo el episodio es una revelación progresiva maravillosa de Jesús. Jesús que se va dando a conocer hasta que finalmente ellos lo reconocen. Anagnorismo, también otro término por allí técnico, algunos lo han usado para hablar precisamente de ese proceso de reconocimiento que van haciendo los discípulos. Otros, por ejemplo, y con muchas razones, dicen, esto es un relato de conversión. Y es verdad, y es un modelo precioso de conversión. Considerando las actitudes, los sentimientos con los que inician el camino estos dos personajes y luego la manera como termina el pasaje donde ya no hay frustración, amargura, tristeza, ni siquiera hay conflicto entre ellos, están plenamente sintonizados, donde vuelven a la comunión con los hermanos de Jerusalén, con la comunidad cristiana pascual de Jerusalén, donde van a llevar el anuncio feliz. Bueno, hay muchos aspectos que efectivamente marcan todo un itinerario de conversión gracias a la palabra predicada por Cristo mismo, palabra eterna del Padre, y a la fracción del pan, que es como el ambiente ideal del reconocimiento. Entonces, hay mucho de cierto en proponer este episodio como un relato de conversión. Obviamente también, y por el contexto en el que se encuentra, es un relato de aparición. Es más o menos lo que ya decíamos, anagnorismo, la aparición y el reconocimiento del resucitado. Para no perdernos demasiado en esto, yo coincido con algunos autores que proponen ver en este texto, en este episodio, una catequesis pascual eucarística. Yo coincido plenamente con esto. Catequesis. Es que realmente Lucas es un catequista de los mejores.
Y toda su obra es una hermosa catequesis, un testimonio de fe, una instrucción. Porque de hecho, como se dice al comienzo en el prólogo del Evangelio, Lucas le quiere garantizar a su destinatario real o simbólico, Teófilo, le quiere garantizar solidez en esas enseñanzas que ha recibido. De manera que está aquí haciendo una catequesis. Y de paso, digamos que el hecho de que sea catequesis no significa que no tenga base histórica. No, hay catequesis preciosas que se hacen desde la historia, a partir de la historia. Cuando hacemos una catequesis, no le estamos negando valor histórico. Pero obviamente esto también nos advierte de que entonces hay muchos elementos que son más de carácter pedagógico, didáctico, puestos allí y de esa manera por el evangelista, por Luquitas, y que entonces de pronto no a todo detalle hay que darle excesivo valor histórico. Entonces eso nos pone un poquito en el equilibrio de que sí tiene base histórica, pero que su pretensión no es hacer crónica de un acontecimiento histórico, sino hacer una catequesis, una instrucción para la fe, para dar firmeza, consistencia, solidez. Eso en griego se llama asphaleia, a la fe de Teófilo y de todos los lectores y de todos los que a lo largo de los siglos interiorizan y meditan este pasaje. Pero no solo es catequesis pascual. Y el aspecto pascual está más que evidente. Comienza diciendo, aquel mismo día. ¿Cuál es ese mismo día? El día de la resurrección. Estamos en el contexto de la resurrección. El centro, el corazón del relato, lo vamos a ver ahorita desde el aspecto de la estructura literaria, es la proclamación de la fe de que Él vive. En el versículo 23 está el corazón. Tal vez nosotros pensamos que el centro es el reconocimiento. No, a nivel dramático es el culmen, sí. Pero a nivel de estructura literaria, el versículo 23 es el corazón del episodio, del relato, y es donde dicen las mujeres que tuvieron una visión de ángeles que dicen que Él vive. De manera que es la proclamación de la fe de la iglesia. Y por si fuera poco, ya vimos que al comienzo está claro el aspecto pascual porque es el día de la resurrección. En el corazón del texto está más que evidente la proclamación de que Él vive. Y al final, cuando regresan a Jerusalén, exactamente lo que reciben allí en Jerusalén es la confesión de fe pascual de la comunidad. Ellos llegan y de inmediato escuchan que la comunidad está diciendo casi que al unísono, como en coro, verdaderamente ha resucitado el Señor y se apareció a Simón, a Pedro. De manera que es una catequesis, sí, pero es una catequesis eminentemente pascual. Y hay otro adjetivo calificativo que acompaña a catequesis y es eucarística. Obviamente no vamos a entrar aquí en polémicas técnicas porque para algunos autores el aspecto eucarístico es cuestionable. No vamos a querer defender de que lo que se celebró allí en Emaús fue una Eucaristía. No, no es esa la pretensión. Pero la perspectiva, como nosotros leemos e interpretamos el pasaje, sin necesariamente pasa por el tema de la Eucaristía. Tan es así que uno de los primeros nombres que se le dio a la Eucaristía en la iglesia primitiva fue fracción del pan. Precisamente es el término que usa Lucas, tanto aquí como en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los sumarios de vida cristiana, que los cristianos se reunían para la fracción del pan, para la oración, etc. De manera que el aspecto eucarístico es evidente. Es evidente. No tanto, como digo, no porque queramos defender que lo que celebró Jesús allí con los discípulos fue una Eucaristía. No, eso es relativo, en esa discusión no entramos. Pero el carácter eucarístico es indudable y es maravilloso, porque entre otras cosas, fijémonos que va a haber otra catequesis pascual maravillosa de Lucas, pero ya no eucarística, sino bautismal, en el episodio de Hechos 8, 26 al 40, que acostumbramos a llamar la del eunuco o etíope, el oficial etíope, a quien Felipe, el diácono Felipe, encuentra en el camino y tiene que predicarle también el evangelio del resucitado. Y allá no concluye en fracción del pan el episodio, sino que concluye con el bautismo de aquel etíope y luego sigue su camino lleno de alegría y Felipe sigue su misión. De manera que son dos textos que vale la pena compararlos, así como un ejercicio para nuestros peregrinos que quieren hacer después de esta charlita, pueden tomar comparándolo. Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 40,
con este de Lucas 24, 13 al 35, y van a encontrar cosas preciosas en esa comparación. Bien, entonces creo que con esto podemos ya superar el tema de género literario e historicidad. Es una catequesis pascual eucarística. La estructura, de la estructura literaria, digamos solo dos cosas, porque también sobre esto se ha escrito muchísimo, pero dos cosas que pueden ser muy interesantes. Una es que es un representante, este episodio y este texto, esta unidad literaria, representa muy bien lo que en términos técnicos de estudios bíblicos se llama un quiasmo. ¿Qué es quiasmo? Es una estructura concéntrica, se le llama también. Ya a veces me permito poner un ejemplo para que lo entendamos. Espero ser cruel, espero que nuestros peregrinos a esta hora que están compartiendo esta reflexión estén bien alimentaditos, porque el ejemplo que yo pongo es el de una hamburguesa. Y no quiero promocionar las comidas chatarras, ni más faltaba, pero sí me sirve a mí por lo ilustrado que queda mejor el tema a través de este ejemplo. Y es que en una hamburguesa hay pan arriba, pan abajo, lechuga, queso, tomate si quieren tomate, pero no puede faltar en el centro, en el corazón, la sustancia, la carne, ¿no? Para los que somos bien carnívoros, porque no creo que sin carne se pueda llamar hamburguesa. Eso ya sería un pan con verduras. Bueno, entonces, una hamburguesa es un ejemplo de estructura concéntrica o quiasmo, porque hay términos que el autor, en este caso Luquitas, muy hábilmente pone al comienzo y al final, como el pan de la hamburguesa. Por ejemplo, la menciona Jerusalén, solo por citar un detalle. Iban de Jerusalén hacia Emaús, volvieron a Jerusalén. Otro ejemplo, el camino. Iban de camino y al final contaron lo sucedido en el camino. Solo por ilustrar un poquito lo que estoy diciendo, porque esto implicaría todo otro curso entero. Luego hay otros términos que se van entretejiendo para darle como esa unidad a toda la perícopa. Son términos de inclusión estos últimos, y crochet lo llaman en término francés, que creo que las señoras que cosen saben bien lo que es el crochet. Bueno, pues esos términos que ayudan a tejer, a entretejer, ¿no? Todo el episodio. Pero hay un centro y un corazón del relato, ya los he adelantado. Es el versículo 23, donde se dice efectivamente que las mujeres fueron, vieron y regresaron diciendo, Él vive. Que estaba vivo, como todas las traducciones lastimosamente lo dicen. Claro, obviamente los traductores tienen que respetar un poquito también la elegancia gramatical y de estilo, y no siempre nos dan la fidelidad al texto, por ejemplo, en cuanto al tiempo gramatical. Pero yo sí les cuento que aquí el tiempo gramatical es presente, no es pasado, es presente. Él vive. Además, le hace eco al versículo 5 de este mismo capítulo, donde Lucas nos contaba que cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontraron a aquellos ángeles que le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos? No al que está vivo. Ahí se usa un participio presente que se llama viviente. ¿Por qué buscan entre los muertos al viviente? Aquí el eco es ese. Él vive, es presente. Entonces, esa es la carne de nuestra hamburguesita, de la estructura concéntrica, ¿no? Finalmente, para lo de esta estructura, es más o menos como si tuviéramos un A, A', B, B', C, C' y un D que hace las veces de lo más importante del corazón del relato. Esta es una estructura preciosa que nos ayuda a entender el contenido. Pero hay otra estructura que podemos descubrir en el texto, precisamente a lo que es la estructura, la liturgia eucarística, de una Eucaristía. En la Eucaristía, ¿qué tenemos? Tenemos primero unos ritos iniciales, donde hay saludo, la ubicación espacio-temporal, podríamos decirlo. Después hay un acto penitencial, un momento como de purificación, para disponernos luego a la escucha de la palabra, liturgia de la palabra, y luego a la fracción del pan, la liturgia eucarística. Y unos ritos conclusivos que no es para decir esto se acabó y váyanse, sino que es más bien un mandato misionero. La palabra con la que se definía la Eucaristía antiguamente era muy bonita, ha entrado en desuso, pero conserva mucho sentido. Misa. Misa venía de un término, latín, que se dice misio, que significa misión. Entonces,
la misa se llamaba misa porque terminaba en misión, en un envío misionero. Aquí también, entonces, en el texto de los discípulos de Emaús, hay una especie de ritos iniciales donde nos ubican. El autor, maravillosamente, nos ubica en los personajes, el tiempo, el lugar, ¿no? Básicamente es eso lo que nos ubica allí, y una especie de saludo prácticamente. Luego hay una especie de acto penitencial representado en aquel diálogo entre los discípulos y Jesús, donde ellos desahogan toda su amargura gracias a las preguntas. Yo las llamo preguntas liberadoras, preguntas antisépticas de Jesús. ¿Por qué antisépticas? Porque causan escozor, pero curan, como el agua oxigenada, como en otro tiempo llamaba el mertiolate, que le ponían a uno en la herida, ¿cierto? Escoce, duele mucho, pero cura. Así fueron esas preguntas de Jesús. Y por eso la reacción ante esas preguntas es un poquito agresiva. Cleofás dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Hay agresividad allí, pero Jesús tranquilo porque está cumpliendo su servicio de permitir a los discípulos desahogar el corazón de tanta amargura, frustración, tristeza, etc. Y después de que se da esa especie de purificación, viene la liturgia de la palabra en compañía de Jesús en camino. En el camino Jesús les proclama la palabra, todo cuanto se refería a él en las Sagradas Escrituras. Es una relectura de la historia en clave cristocéntrica, cristológica. Es revelar el misterio del sentido mismo de la vida desde Cristo. Bueno, y luego viene la liturgia eucarística. Ya sentados a la mesa, Jesús, que toma el pan, que lo parte y que lo comparte, es la liturgia eucarística. Y como ya comentábamos también los ritos conclusivos, porque no se queda todo allí en Emaús, sino que de inmediato los discípulos comprenden que deben regresar, salir otra vez hacia Jerusalén para ser confirmados en la fe pascual de la comunidad y para compartir también su propio testimonio de encuentro con el resucitado. Y esa es la misión. Eso es lo que los Hechos de los Apóstoles nos va a mostrar, nos va a ilustrar en el caso de los apóstoles, de los de Jerusalén primero y luego de Pablo y su grupo de evangelización en el contexto pagano. De manera que esas dos estructuras nos pueden servir a nosotros para encontrar riquezas, enseñanzas del contenido mismo. Pero ya con estos aspectos técnicos podemos ahora sí rumiar un poquito más en lo que es el contenido mismo. Y el contenido, básicamente, como decíamos hace un momento, nos ubica el día mismo de la resurrección. El día de la resurrección del Señor, dos discípulos, Cleofás y un incógnito compañero. Sobre esto se ha escrito y especulado mucho. Algunos autores han propuesto que ese posible compañero pudiera haber sido la esposa de Cleofás. Y es una posibilidad, obviamente, es una posibilidad. Sin embargo, conociendo un poquito a Lucas, a Luquitas, personalmente creo que no. Y no porque no quiera la participación de la mujer allí, todo lo contrario, porque si hubiera estado presente una mujer allí, ella hubiera sido la protagonista del episodio. En la sensibilidad de Lucas es seguro. Entonces, más bien yo creo que el dejar sin nombre al compañero de Cleofás es una estrategia, es un recurso didáctico, pedagógico de Lucas, que es un catequista precioso, para que cada uno de nosotros, lectores, nos sintamos allí representados. Yo soy el compañero de Cleofás. Cada uno de nosotros, peregrinos, cada uno de ustedes es compañero de camino de Cleofás, para que vivamos también ese camino, ese itinerario de fe, de conversión que están viviendo aquellos dos afortunados discípulos en compañía del resucitado. Otro detalle interesante, miren lo que pasa cuando ellos van de camino, van dando la espalda a Jerusalén, queriendo regresar a Emaús. ¿Qué representaban Jerusalén y Emaús? Jerusalén ya lo había dicho. En el contexto judío era otra cosa, la ciudad de David también, sí, por supuesto, ya era una preparación para decir la ciudad del Mesías. Pero en el contexto cristiano y especialmente de la obra de Lucas, Jerusalén es el escenario del misterio pascual. Y el misterio pascual es el corazón, el centro del evangelio cristiano. Cristo murió y resucitó por nuestra salvación. Ese es el querigma. Y por eso Jerusalén es el centro de la obra de Lucas. En el evangelio, en la primera parte de la obra de Lucas, todo apunta hacia Jerusalén. Todo se va orientando hacia Jerusalén, desde Galilea hacia Jerusalén.
un peregrinaje, una peregrinación que concluye en el misterio pascual. Y en los Hechos de los Apóstoles decíamos, todo debe comenzar desde allí. En Jerusalén empieza a predicarse el Evangelio. Es más, en el corazón de Jerusalén, en el templo de Jerusalén es donde estaban los apóstoles primero, es donde realizan el primer milagro, la curación del paralítico en la puerta hermosa del templo, y desde allí empiezan la predicación, luego van ampliando el horizonte hasta que viene Pablo, y con Pablo se cumple esa otra parte de que se abre la perspectiva de la evangelización a los paganos, a los pueblos gentiles, hasta Roma, corazón del paganismo. Entonces, Jerusalén es eso. En Lucas ya es el lugar del misterio pascual y por ende de la comunidad cristiana pascual, de quienes han aceptado el testimonio de las mujeres y de los apóstoles que ya están diciendo que no está muerto en el sepulcro, sino que venció la muerte y está vivo y resucitado. Entonces, cuando ellos, los discípulos de Emaús, van dando la espalda a Jerusalén, están dando la espalda a la comunidad. Y el riesgo de dar la espalda a la comunidad es muy grande y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero ¿qué representaba Emaús? Para ellos representaba su pasado. Era como un quererse refugiar en el pasado para evadir ese sentimiento de frustración, de angustia, de engaño, porque se sentían engañados por un supuesto Mesías que los iba a liberar. Y miren que terminó allá crucificado como el peor malhechor, porque la maldición peor que ha hecho el 21 era maldito el que penda de un madero, el que cuelgue de un madero. Pues obviamente la frustración era grande para estos dos discípulos haber visto supuesto Mesías crucificado como un fracasado. Por eso es que siguen tratando de buscar un poquito de consuelo en su pasado, pero los sentimientos que llevan obviamente no podían ser tan positivos, porque como están regresando a su pasado y dando la espalda a la comunidad, entonces son presa fácil del desconsuelo, de la tristeza, de la angustia y hasta del conflicto, porque no van como dos alegres compadres de brazo, no. Los términos que usa Lucas son clarísimos. Van discutiendo entre sí, van en conflicto, no van reconciliados, van discutiendo. Eso es lo que pasa cuando hacemos caminos dando la espalda a la comunidad y cuando queremos regresar a nuestro pasado, a dejarnos esclavizar del pasado. Es una tragedia, no se lo recomiendo. Los discípulos de Emaús quisieron hacerlo, afortunadamente para ellos no, finalmente no se cumplió ese mal propósito. Cuando se acerca a Jesús, hay una cosa que es importantísima tener en cuenta aquí, y es que la iniciativa la toma Él. Y aquí quisiera hacer un poquito de eco a las insistencias del Papa Francisco en su magisterio. Permanente, insistentemente nos dice que Dios nos primerea, que Él siempre toma la iniciativa. Y es que tiene que ser así, porque estamos en términos de gracia y no de mérito humano. Y la vida cristiana es gratuidad, es don. Aquí también está claro ese detalle precioso. Es Jesús quien toma la iniciativa. Ellos más bien querían alejarse, pero Jesús quiere ir a su encuentro. Y la delicadeza pedagógica maravillosa con la que se acerca es proverbial, porque ni siquiera se impone. Y Lucas, la manera también magistral como lo dice, es hermosa, porque no nos dice que mientras iban se les presentó delante Jesús. No, se acercó, o sea, llegó por un ladito, delicadamente, sin imponer su presencia. Se acercó y empezó a caminar con ellos. Son actitudes de una pedagogía preciosa. Y al escucharlos, primero, es lo más interesante, primero los escucha, ¿no? Que ellos cuenten, y luego les pregunta. Ya me había referido al valor pedagógico también de la pregunta, ¿no? Del cuestionar, no porque quería saber él algo, no, él no necesitaba saber nada. Además, él había sido el protagonista de esas cosas de las que iban hablando. Entonces, no era que él necesitara datos. Él pregunta porque son los discípulos los que necesitan desahogarse. Esa pregunta es ocasión para que ellos boten fuera toda esa amargura, ese veneno que los carcomía por dentro, y para que quedaran con un corazón en paz, dispuesto a recibir el mensaje, la palabra que les iba luego a comunicar. Y toma en mano la situación allí este maestro precioso, Jesús resucitado. Después de que se desahogan los discípulos, los corrige. Y aquí hay un detalle interesante a nivel pedagógico también, el valor de la corrección.
el autor de la carta a los Hebreos tiene unos mensajes interesantes por ahí en capítulo 7, habla de que un padre cuando es bueno y ama a su hijo, a sus hijos, los corrige. La corrección es símbolo también de caridad, de misericordia, de amor. De hecho, entre las obras de caridad decimos corregir al que yerra también, ¿cierto? Pues aquí Jesús en su pedagogía no solo los escucha, no solo les pregunta, sino que también los corrige. Y los corrige con términos un poquito duros. Nosotros estamos acostumbrados a traducciones bastante endulzadas, ¿no? Con bastante azuquita. Pero en realidad los términos que usa son fuertes. El término significaría algo así como estúpido. Y estúpido es un término fuerte, que es el mismo que a propósito usa el apóstol Pablo corrigiendo a los Gálatas porque se quieren dejar otra vez esclavizar de la ley. Cuando les dice estúpidos Gálatas, capítulo 3, comienzo. Entonces, los corrige, esos términos curiosamente como que los estaban necesitando. Ellos estaban deseando y necesitando ese sacudón, esa corrección para reaccionar. Y entonces, después de que los corrige, ahí sí empieza Jesús por el camino a anunciarles todo lo referente a él en las Escrituras. Es una hermosa catequesis bíblica que Jesús les hizo a estos dos afortunados discípulos. Y hay allí un detalle muy interesante, y es que esta catequesis no aburrió. El tiempo pasó volando. Decía al comienzo, 60 estadios distaba Jerusalén de Emaús, o Emaús de Jerusalén, mejor aún. 60 estadios correspondería más o menos hoy a unos 11 kilómetros y medio. Y el camino de 11 kilómetros y medio no se hace en 10 minuticos. Yo creo que para nosotros menos atléticos, al menos unas 3 o 4 horas nos implicaría hacer ese camino de 11 kilómetros y medio. De manera que fue una catequesis prolongada, abundante, pero tan amena, tan deliciosa, que el tiempo pasó volando. Y cuando dice que empezó a explicarles y de inmediato llegaron al lugar a donde se dirigían. Son expresiones que tenemos que ir rumiando porque a veces de estar acostumbrados tanto a escuchar la proclamación de estos pasajes, como que no percibimos ciertos detallitos que están allí en el texto que nos pueden ayudar a percibir toda la riqueza de la enseñanza, de lo que contiene este mensaje. Llegaron al lugar, o sea que pasó volando porque fue una catequesis de lo más agradable y amena que les ofreció Jesús allí. Obviamente el contenido de la catequesis, ya lo decíamos, es el sentido mismo de la historia en clave cristiana. Es Cristo que le da sentido a la historia y a la vida. Bien, y cuando llega al lugar hay otro detalle de una delicadeza preciosa en Jesús, de sus actitudes también pedagógicas, porque él finge seguir su camino. No se impone, así como no se había impuesto al acercarse a ellos, aquí tampoco se impone a quedarse. No, él finge seguir su camino, pero ya en ellos algo se había trabajado, y de hecho lo dirán al final. Nuestro corazón ardía por el camino, o sea, ya esa palabra había hecho la obra de curar, de sanar, de restaurar el corazón de los discípulos. La palabra de Jesús fue esa medicina que ellos necesitaban, y por eso quieren retenerlo de alguna manera, con esta súplica, quédate con nosotros. Y aquí, curiosamente, aunque Jesús no impone su presencia, la manera como ellos le piden que se quede sí es un poquito, casi diríamos, fuerte. El verbo que se usa es como obligarlo a quedarse, lo obligaron a quedarse. Es obviamente una obligación con pistola en mano, pero es por la fuerza como de la caridad y de la hospitalidad. Hay un relato muy interesante y parecido en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y sus compañeros llegan a Filipos y encuentran por allí a esta mujer Lidia, y cuando ella se convierte, dice también que los obligó a hospedarse en su casa, pero es ese mismo verbo que se usa aquí para decir es una obligación que nace no de la fuerza de la violencia, sino de la hospitalidad, de la caridad. Anochece, el día se acaba, hay peligros para quien sigue el camino, como también para quien se queda en casa, y además como habían percibido que este supuesto forastero resultó ser un gran personaje, un amigo que con su palabra hizo arder el corazón, querían retenerlo. Y Jesús entra, dice Lucas, entró a quedarse. Y hay un detalle allí que nos puede sorprender, porque dice que entró a quedarse, pero después de que lo reconocen, desaparece. Es que vamos a ver que cumple la promesa, aunque no como él la pensaba, pero sí la cumple. Y entró a quedarse.
Y estando ya con ellos en ese ambiente cálido de cena familiar, se toma un atrevimiento. Este forastero desconocido asume las veces del padre de familia. Y quien conoce la sociedad judía, no solo de este tiempo, sino la de esas épocas, sabe que la figura del pater familias, ¿no? Del padre de familia, es una figura de una reverencia única y de un valor singular. Y Jesús asume la figura del padre, que es el que toma el pan, el que lo comparte, se hace el protagonista de ese momento. Y allí también hay unos aspectos gramaticales que voy a mencionar porque estamos acostumbrados a escuchar las traducciones de que tomó el pan, lo partió y lo dio. Pues resulta que en los verbos, los tiempos de los verbos gramaticalmente, como se usan allí, hay algo que desentona, pero que puede tener una enseñanza catequética y teológica maravillosa. Dice, tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo daba. Ese es un imperfecto. El valor del imperfecto es que indica una acción continuada en el tiempo, no concluida y cerrada, no puntual, sino prolongada. Y esto, vale la pena decirlo, lo comparo con el comienzo del camino, porque en el episodio donde Jesús se acerca, también allí Lucas dice que se acercó y caminaba con ellos. No que se puso a caminar, como dicen casi todas las traducciones, sino se acercó y caminaba con ellos. Volvemos al sentido del verbo en imperfecto. El caminaba o el daba indica una acción continuada. De alguna manera nos permite a nosotros decir que Jesús caminaba y sigue caminando, que daba ese pan y lo sigue dando. Hay mucho sentido. Como lo habíamos dicho, del presente vive, no vivía o que está vivo, no, vive. Y en ese momento entonces se les abren los ojos. A propósito, aquí sobre esto también se ha discutido. ¿Qué era lo que les impedía a estos discípulos reconocer al resucitado? Bueno, de eso se puede discutir mucho porque los relatos de aparición del resucitado manejan mucho ese detalle, que no lo reconocieron, ¿no? El apéndice de Marcos, cuando hace especie de resumen de varias apariciones, siempre el leitmotiv, ¿no? El estribillo es, pero no lo reconocieron, pero no lo reconocieron. Comparémoslo también con la Magdalena, que es un episodio interesante, casi paralelo en Juan. El capítulo 20 de Juan es un poquito similar al 24 de Lucas. Los mismos 3 episodios, solo que mientras que el primero es el mismo, el de la tumba vacía, y el último también, aparición a los 11 y los que estaban allí, el del centro cambia. En Lucas es discípulos de Maús, en Juan es aparición a María Magdalena. María Magdalena también vive lo mismo que los discípulos de Maús, el no reconocimiento inicialmente. ¿Qué le impidió a la Magdalena reconocer? Bueno, podríamos mencionar muchas cosas. Algunos autores hasta curiosamente han dicho que era el diablo que le impedía verlo. O a los de Maús también dicen que era que el diablo les tenía tapado los ojos. No metamos al diablo aquí. Más bien pensemos en los sentimientos que ellos llevan en el corazón. Cuando uno está lleno de tristeza, de amargura, no reconoce que Jesús vivo está presente acompañando mi camino. Las lágrimas de tristeza de la Magdalena, las lágrimas de tristeza de la Magdalena le impidieron reconocer a Jesús y pensó que era el encargado del jardín, del huerto, el jardinero. Entonces, pensamos que probablemente aquí es lo mismo. Los discípulos, como iban tan enfrascados, ensimismados en la amargura, en el dolor, en la frustración que iban rumiando, pues eso les impidió reconocer. Como les había impedido también dar crédito a quienes ya hablaban de que él había resucitado, a las mujeres y los demás apóstoles. Por eso fue el sacudón y la corrección. Tontos, estúpidos, necios, ¿por qué no creen? Porque es que ellos eran discípulos, pero no habían dado el paso a la fe pascual. No habían aceptado todavía que Cristo había resucitado. Y es lo que están haciendo aquí, en todo este itinerario precioso y pedagógico que nos está mostrando Luquitas. Pues bien, aquí ya se abren los ojos, ya se les purificó el corazón de tantos sentimientos negativos, la palabra hizo eso, los preparó. Pero aquí valga la pena una pequeña acotación sobre el valor de la palabra y del signo. Los dos aspectos son necesarios y esta es una riqueza muy grande en nuestra tradición católica. Para nosotros no basta la palabra, necesitamos también el sacramento, el signo. La palabra hace maravillas, pero fijémonos que aquí no fue suficiente. Hizo arder el corazón,
pero fue el signo en la fracción del pan el que los llevó al reconocimiento. Es que bonito también valorar esos aspectos interesantes de nuestra fe. Signo o palabra y signo, palabra y sacramento. Bien, en ese ambiente entonces lo reconocen, pero no se quedan a disfrutar. Uno hubiera dicho, ah, sí, qué bonito, es el resucitado, ay, maravilloso. Pues quedémonos aquí a contemplar el misterio y hacer un rato de meditación. No, de inmediato ellos saben ya en su corazón que tienen que regresar. Y ya no les interesa tanto que no haya estado presente físicamente, porque ya quedó presente en sus corazones de otra manera. Igualmente real, pero casi podríamos ya llamarla también una presencia sacramental. Y si lo vinculamos con la Eucaristía, ya tenemos la respuesta. Quedó de otra manera, se quedó con ellos de otra manera. Y eso es lo que les impulsa precisamente a volver a Jerusalén, sin considerar, por ejemplo, que ya es noche, casi madrugada, que son otras horas de camino. Estos pobres tendrían que haber llegado exhaustos a Emaús, eso no les importó. O que como era costumbre, las ciudades amuralladas tenían sus puertas ya cerradas a cierta hora, eso no les importó. Les importó correr a llevar el anuncio. Pero no solo a llevar el anuncio, como decíamos, correr a reconciliarse con la comunidad, volver a la comunidad. Pero aquí hay otro detalle interesante. Antes, plenamente reconciliados entre ellos. Al comienzo del camino había dicho Lucas que iban en conflicto, litigando. Ahora ya están tan reconciliados que, lo dice el texto, se dijeron entre sí, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Miren que este detalle es interesante del aspecto gramatical. Lucas no dice, uno le dijo al otro, o le dijo a su compañero. No, se dijeron entre sí, o nos permite a nosotros entender que ya están tan plenamente reconciliados que en ese momento están pensando, sintiendo y diciendo lo mismo. Como cuando ensayamos a los niños en la escuela para que reciten un poema al tiempo, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues algo así es lo que nos muestra aquí el texto, la gramática del texto. Tan reconciliados ya están que están pensando, sintiendo y diciendo, porque han experimentado lo mismo, el encuentro con el resucitado que los transformó, que los convirtió, que los restauró de corazón y que los llevó a la fe pascual. Por eso están reconciliados entre ellos, ahora sí pueden volver a la comunión también con toda la comunidad ya reunida en Jerusalén. Y al llegar, son confirmados, como decíamos, en la fe por la proclamación de la comunidad. A propósito de ese versículo 34, algunos autores piensan que es una confesión de fe antigua que la comunidad cristiana ya tenía y ya proclamaba, y que Lucas muy hábilmente la puso aquí. No desentona para nada, es preciosa la lógica de todo el relato, pero muy probablemente es digámoslo así, una inclusión que hizo allí Lucas de una pequeña proclamación de fe de la comunidad cristiana. Y algunos aspectos técnicos que no vamos a mencionar darían ese indicio. Por ejemplo, la mención de Simón en lugar de Pedro y algunas otras expresiones, pero lo cierto es que muy probablemente ya era una confesión de fe de la comunidad. Y estos discípulos cuando llegan son confirmados por esa proclamación de la comunidad y luego sí dan su testimonio. Yo sé que el tiempo ya voló y que Marcos ya estaba mirando el reloj, entonces vayamos a ir sacando más bien ya como conclusiones, como actualización, como ir viendo que esto que nos dice la palabra de Dios en ese texto precioso no es cosa del pasado, eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Acaso no estamos, por una parte, en el contexto pascual? Estamos viviendo el maravilloso tiempo de la presencia de Cristo vivo entre nosotros. Él toma la iniciativa como lo hizo allí con los de Emaús. Él se acerca y Él viene a nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos? Muy probablemente vamos como aquellos dos discípulos, Cleofás y su compañero, ante las circunstancias de esta pandemia, los temores, casi el pánico que ha provocado esta situación. Podemos también nosotros estar queriendo regresar a nuestro pasado para olvidarnos de esta pandemia. Regresemos a lo de antes para no afrontar el presente. Y nos estamos perdiendo una proyección a un futuro maravilloso, de esperanza que Dios quiere. Entonces, nosotros en este momento estamos como aquellos discípulos de Emaús, caminando a veces sin Jesús o sin reconocerlo mejor, dejándonos llenar el corazón de sentimientos negativos, de abatimiento, de angustia y de frustración. No, esa no es la voluntad de Dios.
Y eso no es lo mejor para nosotros. Lo mejor es que reconozcamos que Jesús vivo, resucitado, acompaña nuestro caminar, que Él comparte todas esas angustias y tristezas, pero que con su palabra y con el sacramento, con el signo, con la Eucaristía, nos quiere renovar y transformar, nos quiere infundir esa fuerza, ese entusiasmo para volver a la alegría, a la esperanza, para volver a la reconciliación con nuestros hermanos, para volver a la comunidad, aunque no la podamos ir a encontrar físicamente por el aislamiento social, que es necesario y conveniente respetar. Sí que podemos sentir de corazón que estamos en comunión con toda la iglesia. Y yo creo que estos tiempos nos lo han mostrado. Recuerdo en estos días esa hermosa celebración del Papa Francisco allá en la plaza, un día lluvioso, una tarde lluviosa, donde aparentemente no había gente, pero el mundo entero en sintonía, en comunión. Eso es lo que causa el resucitado, esa comunión de toda una familia, iglesia, que aunque situaciones concretas que no podemos evadir, nos impone aislamiento social, por otra parte, de corazón nos lleva a la comunión y renueva nuestra esperanza y nos invita a ser testigos, como los dos discípulos de Maús, a no quedarnos cerrados por miedo, sino a volver a la comunión con un testimonio que debemos dar. Y el testimonio lo podemos dar de muchas maneras. No necesitamos salir de casa. Es allí mismo en la casa donde empezamos a dar ese testimonio. Es con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con la solidaridad, por ejemplo, frente a tantas personas que están padeciendo, las que vivían del día a día, del rebusque diario. Con la solidaridad podemos nosotros demostrar que realmente Cristo ha resucitado, que ha llegado a nosotros, que ha tomado la iniciativa de salir a nuestro encuentro, que nos ha devuelto la esperanza y la alegría, que con su palabra ha hecho arder nuestros corazones, que con la Eucaristía nos nutre, si no la podemos recibir físicamente, espiritualmente, nos nutre para volver al camino, para seguir con entusiasmo el camino de fe y de discipulado cristiano. Yo creo que en consideración a nuestros hermanos peregrinos y agradeciendo su paciencia, es mejor ir cerrando el discurso, a no ser que usted, Marco, quiera agregar alguna cosa o preguntar alguna otra cosa. Claro que sí, querido. Me emociona mucho esta precisión que haces de los verbos, ¿no? De ese caminaba, ¿sí? Y ese daba. Uf, eso me parece uno de los detalles que ilumina el texto de otra manera, que lo permite leer desde otra perspectiva, ¿no? No como en la Pascua que ¿Me pasaba permite? ya, sino que sigue. Sí, no, que si me permite una pequeña precisión en el aspecto gramatical, que no lo Por había favor. dicho por tiempo. Al final, cuando dice el texto que los discípulos regresaron y contaron lo sucedido en el camino, todas las versiones dicen, ¿y cómo han reconocido a él en la fracción del pan? Pero originalmente allí lo que hay es un verbo en voz pasiva, lo que se dice allí, y contaron, había sido reconocido por ellos. Uno podría decir, pues la misma cosa. No es la misma cosa, porque cuando se dice que había sido o que fue reconocido por ellos, el protagonista, ¿quién es? Es Cristo resucitado. En cambio, cuando dicen que lo reconocieron, los agentes de la acción serían los de Maús. Entonces, es otro detalle interesante, porque aquí es Cristo, decíamos, quien toma la iniciativa, es el gran protagonista, y hasta el final se muestra ese protagonismo. Él fue reconocido por ellos, no que ellos lo reconocieron, porque además no fue mérito de ellos, fue mérito de él que les salió al encuentro y les permitió reconocer. Sí, eso me parece fascinante lo que cuentas y yo quisiera realmente como una pregunta puntual que me queda por ahí, si nos puedes señalar también cuál es la intención pedagógica en relación con los otros evangelios de este volver, porque también aparece en Marcos, ¿no? Vuelvan a Galilea, en Mateo también aparece, aquí en Emaús es Jerusalén, pero casi como si hubiera que hacer un movimiento, otra peregrinación, como hablábamos. ¿Nos puedes ahondar un poquito más en eso? ¿Cuál es la intención pedagógica de esto? ¿Es una huida de la realidad o es encontrarse con Jesús en la vida cotidiana? ¿Qué podemos interpretar de eso? Sí, yo creo, retomando sus palabras, que más bien lo que los discípulos están haciendo al comienzo es ese, evadir la realidad, ¿no? Decíamos, es como querer regresar al pasado, dejarse esclavizar del pasado para evadir el presente. Pero precisamente aquí se está mostrando que ese no es el camino, que hay que corregir la meta,
Y de hecho ellos llegando a Emaús sienten ya lo saben en el corazón, no tiene que decírselo Jesús, que deben volver. Y ahí nos encontramos con un término técnico que no solo aquí en Lucas es importante, sino que lo es en toda la Sagrada Escritura. El concepto volver, regresar, diríamos nosotros, es la vida cristiana, es la fe, porque es conversión. La conversión es regresar. Y el término que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento es shuv, significa eso, volver. Obviamente ellos ya entienden que cuando se habla de volver es volver a Dios, volver al centro, volver a poner a Dios en el centro. Curiosamente, en hebreo, el término que se usa para pecado, por ejemplo, es, casi diríamos nosotros en traducción criolla, un desatino. O sea, es que yo tengo fija mi meta, mi punto a donde debo poner la bala, ¿no? La mira, la tengo clara, pero me desenfoqué y se fue para otro lado el tiro. Ese es el término en su sentido original, o sea, es no dar en el blanco, ¿no? Es un desatino. Por eso volver implica de alguna manera reorientar nuevamente, afinar la puntería, si queremos decirlo así, volver a poner claro el punto de meta. Es volver a Dios, volver a poner a Dios como valor absoluto de la existencia. Aquí ya decíamos, volver es comunidad, es misterio pascual, o sea, hay que volver allá porque de allí es que se encuentra, o allí es que se encuentra la acción del Espíritu Santo y de Dios para otra vez salir, porque la idea no es volver a Jerusalén y quedarse allí. Recordemos que Hechos funciona desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Entonces es volver a donde se encuentra el centro, volver a las fuentes, volver al fundamento. Segundo a la larga, ¿qué fue lo que hizo? El gran programa del volver a las fuentes. Y lo recuerdan en algún momento, en otros contextos de teología de la vida consagrada, por un tiempo se habló de refundación y causó polémica porque algunos decían, no, ¿cómo volver a fundar una comunidad si ya está fundada? No, decían, no es que no es volver a fundar, es volver al fundamento, volver a la fuente. Y esa es la vida cristiana, esa es la conversión y esa es la fe. Volver siempre a Dios, volver a encontrar el centro de la existencia que le da sentido a la vida, porque desde ahí es que podemos luego sí proyectarnos para, como dirá el Papa Francisco, ser esa iglesia en salida que necesitamos ser, ¿no? Seguro, y no sé si también podríamos interpretar este volver con esta otra intención del Papa Francisco cuando recién entra como el obispo de Roma, que le habla a los obispos diciéndole que hay que volver a poner a Jesús en el centro, que hay que volver a la frescura del Evangelio, va a decir en Evangelii Gaudium, ¿no? Creo que eso también puede ser una intuición interesante para esta Pascua, ¿no? En la que no tenemos de pronto el encuentro sacramental en la Eucaristía, pero sí que tenemos los evangelios para leerlos, para volver a ellos y encontrarnos ahí con el Jesús de la Pascua. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es no solo válida, sino maravillosa esa aplicación. Es que necesitamos, lo dice Aparecida a propósito, que es muy interesante. El documento de Aparecida es riquísimo y ahí está la huella del Papa Francisco, cuando era cardenal, y Aparecida dice en varios momentos que la iglesia necesita recomenzar desde Cristo. Y yo creo que ese es el gran programa, recomenzar siempre desde Cristo. O sea, volver a Él para volver a comenzar. Ese recomenzar tiene su sentido. Recomenzar desde Cristo. Porque nosotros, tristemente, en el camino de la vida, tanto en lo personal como en lo eclesial, comunitario, vamos perdiendo a veces de vista la meta, ¿no? Vamos perdiendo de vista el centro. Vamos poniendo valores accesorios donde debe estar el único absoluto. Y la gran propuesta y el desafío y la Pascua precisamente es para eso, para volver a recuperar la claridad de nuestro centro, de qué es lo que le da sentido a nuestra fe y a nuestra vida. Estoy de acuerdo contigo, querido. Entonces hay mucho que reflexionar por ahí. Querido Pater, gracias una vez más por regalarnos tu sabiduría, todo lo que has aprendido en tus tiempos de estudio con nosotros, que también queremos aprender y acercarnos a la palabra con otros ojos, con otros lentes, para que también arda nuestro corazón. No sé si quieres dar alguna idea de conclusión y por favor nos despedimos con tu bendición y tu cariño en la distancia. Claro que sí. Pues como conclusión, yo creo que la invitación más bien a que nuestros queridos peregrinos repasen el texto, que lo sepan rumiar, que se detengan en cada palabra, en cada expresión, porque les aseguro que van a encontrar unas riquezas que nunca hemos percibido, aunque muchísimas veces lo hayamos escuchado, proclamar, predicar.
Pero es que deteniéndonos en cada palabra, en lo que cada expresión quiere decirnos, vamos a encontrar unas riquezas que además se aplican a la situación que cada uno vive, porque la palabra tiene ese mérito maravilloso. La palabra se aplica a las circunstancias de cada persona que la medita, que la reflexiona. Sí, hay algunas enseñanzas generales como las que hemos comentado, pero es que cada uno puede percibir la riqueza de una enseñanza que Dios trae para sí mismo en lo personal, particular, en la medida en que entramos en esa simbiosis, en esa sintonía con el texto sagrado. Entonces la invitación a que de verdad vuelvan al pasaje poniéndose en el lugar del compañero de Cleofás. Ese es el desafío. Póngase allí, participe de la escena, métase en ese drama precioso que nos cuenta y en todo el recorrido, el itinerario que están viviendo, y les aseguro que cuando lleguen a Jerusalén querrán salir corriendo hasta los confines de la tierra. Bien, entonces, pues ha sido un gusto, un placer, por eso desde el comienzo le agradecía a Marco, porque para mí hablar de Maús, sí, más que lo que usted dijo, no tanto sabiduría, es pasión, es amor, eso sí, por la palabra. Entonces, pues gracias por esta oportunidad de apasionarme nuevamente por algo que cada que lo medito me vuelve a apasionar. Y ojalá que haya oportunidades para seguir compartiendo esta maravilla que es la palabra de Dios. Que el Señor acompañe en este peregrinaje, en esta peregrinación de fe pascual a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que han participado en el retiro, que los bendiga, que los proteja y que obviamente con su infinita misericordia los conserve allí en la unidad y en el amor de sus hogares, de sus comunidades, los preserve de cualquier mal, incluido este bendito contagio, y que haga sentir fuerte su presencia en la palabra, en ese pan eucarístico que se puede recibir espiritualmente, pero que ya en la palabra lo tenemos también servido. Dios Padre misericordioso, entonces, los bendiga, los proteja, los libre de todo mal y peligro y los conserve siempre en salud de alma y cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.